Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo al libro de Job. Ahí vamos a leer en el capítulo 28, el versículo 3. Vamos a estar leyendo acerca de un discurso que Job dio acerca de la sabiduría. ¿Y a cuántos no le gusta ser sabio? Así es que creo que esta palabra que Dios tiene para ti es una palabra que has estado buscando y hoy la has encontrado. Mira que va a hablar de piedras preciosas. Esto mismo es lo que encontrarás hoy, porque Dios ha dispuesto poner más sabiduría en ti. Así es que escucha lo que Dios tiene para ti. Una palabra para ti. Job 28:3. Lee conmigo. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Bueno, habla de muerte. Pareciera temeroso, pero no es exactamente temeroso, sino que vamos a ver lo que Dios quiere decir a través de este versículo. Vamos a analizarlo. Y recordemos que esto era Job hablando, expresando cómo el hombre busca la sabiduría. Y lo que Dios quiere decirte hoy realmente es cómo encontrarla, porque Él es la sabiduría, Él es omnisciente, Él es el único que te puede ayudar a adquirir sabiduría. Así es que vamos a seguir, vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar para adquirir sabiduría, pero no cualquier sabiduría. Te estoy hablando de sabiduría de lo alto, de la sabiduría que viene del cielo. Así es que en este versículo 3 del capítulo 28, lo primero que dice: a las tinieblas ponen término. ¿Quiénes ponen término a las tinieblas? Los mineros. Aquí está hablando, Job está usando una metáfora hablando de lo que hace un minero. El minero le pone fin a la oscuridad, a las tinieblas. ¿Por qué? Porque el minero hurga en la profundidad de la tierra para buscar el tesoro. Eso es lo primero que dice, ¿verdad? Dice que examinan todo a la perfección. O sea, sigue hablando de los mineros. Cuando ellos están buscando, ellos buscan, quiere decir, cuando ellos dicen examinan hasta la perfección, lo que está diciendo es, agotan todos sus recursos. Ahí es donde entra la sabiduría del hombre, que Dios le ha permitido llegar a alcanzar, y la de Dios. Es que el hombre tiene límites. Eso es algo que tienes que entender. El hombre tiene límites. Lo último que quiero que veas es que dice las piedras que hay en oscuridad. O sea, ¿qué es lo que buscan a la perfección en la oscuridad los mineros? ¿Cómo los mineros han puesto fin a las tinieblas? Ellos entran en hoyos, ¿verdad?, que cavan y buscan, hurgan, usando todos sus recursos, las piedras que hay en la oscuridad. Pero ¿qué pasa? En esta oscuridad hay sombra de muerte. Entonces, creo que entendiste bien lo que el versículo está diciendo. Está diciendo que un minero ya venció la oscuridad. O sea, él hurga debajo de la tierra, él abre las profundidades y entra y examina buscando las piedras preciosas en medio de esa oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad hay riesgo de muerte también. ¿Por qué? Porque sigue siendo el hombre que tiene límites. ¿Y sabes qué? Leyendo esto, recuerdo la historia de 33 mineros que, no sé si recuerda, esto fue en el 2010, en Chile, un yacimiento, una minería, donde estos hombres estaban abajo, como a unos 400 metros de profundidad, y la mina cedió. O sea, se fue abajo y las entradas quedaron obstruidas, quedaron tapadas y ellos quedaron allá en la profundidad. Y el derrumbe no llegó hasta donde ellos estaban,
pero sí todo quedó tapado. Y ahí estuvieron ellos por 38 días, con poca comida, en medio de una oscuridad. Ellos cuentan que había mucha calor ahí, y ahí estuvieron ellos pidiéndole a Dios que los ayudara. Y la gente afuera, puede imaginarte cómo estaban. Hasta la NASA estuvo involucrada ayudando. El presidente cambió su agenda. Óyeme, eso fue una revuelta mundial hablando de este caso. Y la cuestión es que a los 17 días pudieron tener la primera comunicación, donde ellos enviaron un papelito, ¿verdad que sí?, diciendo que estaban bien. Y ahí ellos inventaron dibujaron un juego de dominó, cuentan ellos, en papeles, para entretenerse mientras oraban y esperaban. Ya ellos sabían que estaban vivos, pero era difícil encontrarlo, porque había que cavar por otros lados para llegar hasta donde ellos estaban, y no era como que se sabía exactamente dónde encontrarlo, que iban a llegar directamente, aparte del cuidado que tenían que tener para no hacer más derrumbe. Y irónicamente, a los 33 días fue que pudieron llegar hasta donde ellos estaban. Mira, 33 personas a los 33 días, era como un día por persona, pero luego le tomó 5 días más para sacarlo a la superficie, porque ellos lo estaban poniendo como en una cápsula de metal y lo transportaban, y ya por el lado que ellos estaban buscando, ellos habían cavado 600 metros hacia el fondo de la mina y lo iban subiendo uno por uno. Y mira las cosas, la última palabra que dijo el jefe de los mineros, que por cierto fue el último en subir. Él dejó que todos los demás fueran adelante y él se quedó de último. Y sus palabras fueron: Dios por algo hace las cosas. Pero esta historia me recuerda aquí lo que dice de sombra de muerte. Realmente ellos estuvieron en sombra de muerte. O sea, el hombre se está exponiendo cuando está buscando. Quiero que lo tomes en este contexto. Cuando el hombre está buscando por sus propios medios, tiene un riesgo de morir. Está en sombra de muerte. Y esta historia lo demuestra muy bien. Pero hay algo más que Dios quiere enseñarnos. Y lo que Él quiere enseñarnos es la verdadera sabiduría. No esta sabiduría que el hombre por la tecnología ha alcanzado, por la ciencia que es el mismo Dios que ha permitido hasta un límite que el hombre llegue hasta ella, ¿verdad que sí? Pero quiero hablarte de la sabiduría. La sabiduría es aplicar correctamente el conocimiento adquirido. Está primero la ciencia, que es el conocimiento que vamos adquiriendo, y luego cuando aplicamos correctamente este conocimiento, entonces estamos haciendo sabiduría. Pero ¿qué pasa? Óyeme, la sabiduría verdadera, la que no añade tristeza, sino que trae consigo bienestar, es la sabiduría de Dios. Por eso, el día de hoy, lo que te quiero decir no es la sabiduría como la da el mundo, sino la sabiduría como la da Dios. Porque en Dios es que reside la sabiduría. Dios es la sabiduría. Él es el único que puede resolver las cosas indescifrables de la vida. Las cosas que pasamos en la vida, los sucesos, los acontecimientos, las circunstancias. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Él todo lo oye, Él todo lo ve. Lo que tú piensas es una palabra en voz alta para Dios. Dios está escuchando perfectamente tus pensamientos. En Él está la sabiduría total, perfecta. Es lo que quiere decir cuando decimos que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce, Él todo lo escudriña.
Así como estos mineros escudriñan en lo profundo de la oscuridad, así Dios escudriña en lo profundo del donde nadie puede ver, donde nadie puede llegar. Óyeme, si estos mineros pueden llegar a grandes profundidades, Dios no tiene límites en las profundidades. Dios fue quien creó las profundidades. Dios conoce todo lo que hay, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares. No hay nada que Dios desconozca, porque fue Él quien lo creó. Y es de esta sabiduría que quiero hablarte, porque Dios quiere expandir nuestro territorio, Dios quiere expandir nuestro intelecto, pero Dios quiere hacerlo haciéndote entender que tienes que tener motivaciones correctas, tienes que querer sabiduría para ayudar, para servir, que en el proceso de aprender como imperfectos que somos y como limitaciones que tenemos, ¿verdad? Con limitaciones que tenemos, vamos a cometer algunos errores, pero no importa. Aquí la cuestión no es errores que cometa tratando de aprender. El no tratar es peor. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas que tú no conoces, que estás aprendiendo y que en el camino vas a errar algunas veces, pero el mismo Dios te va a ayudar. ¿Cuántas veces intentó Edison la luz? 1000 veces. Y él lo único que decía era, ya encontré una forma menos de cómo no se hace luz, hasta que lo logró. Así es que hay llamado de parte de Dios para tu vida que requieren que tú apliques la sabiduría que viene de Él, la sabiduría que te va a dar bienestar, ¿verdad? La sabiduría que te va a dar las soluciones, entendiendo que las soluciones, óyeme, la solución de todas las cosas solamente se reciben a través de la gracia de Dios. Quiero que lo escuches nuevamente. La solución que vas a ir encontrando en el camino solamente se reciben por la gracia de Dios. La sabiduría de Dios no se puede negociar. La sabiduría de Dios no se puede comprar, sino que solamente, humildemente, cuando te pones en sus manos, entonces adquiere la sabiduría. Pero la sabiduría es Cristo. La sabiduría es el camino. Entonces, tienes también que saber cómo caminar ese camino para caminar en sabiduría, para caminar en Cristo. Y la cosa es que para caminar en Cristo, tienes que estar en Cristo. Tienes que haberte puesto en las manos de Dios. Y hay personas que creen que ponerse en las manos de Dios, hablan la salvación en una manera light, ¿cómo lo diría? En una manera suave, en una manera, quieren como disfrazarte las cosas. Y yo te voy a decir algo. Es cierto que es por gracia la salvación, pero la salvación quiere decir que Dios te va a restaurar. ¿A qué te va a restaurar? A la naturaleza divina. Dios te creó a su imagen y ahora quiere restaurarte. ¿Por qué? Porque la imagen de Él en ti se distorsionó, se deterioró. Tienes que entender esto. La salvación consiste en la salvación de tu alma. Dios te creó alma, espíritu, cuerpo. El alma es como poniéndolo en un dibujo que tú puedas entenderlo. El alma está en el medio. Está el espíritu, está el alma, está el cuerpo. El espíritu es para tener comunión con Dios. El alma es para tener comunión contigo mismo. El cuerpo es para tener comunión con los demás seres humanos. Te lo voy a decir rapidito. El espíritu estaba muerto. Para que el espíritu resucite, entiende que Dios le dijo a Adán, cuando comas de ese árbol morirás. Adán no murió físicamente, Adán murió espiritualmente. Entonces el espíritu estaba muerto. Ese espíritu que Adán tenía para tener comunión con Dios murió. Por lo tanto dejó de recibir comunión. Se suponía que es revelación.
se suponía que Dios le daba la revelación a Adán a través de la comunión en su espíritu. El espíritu le iba a pasar la información al alma y el alma, oye lo que es el alma, la mente, la que tiene comunión contigo mismo, lo que nadie ve, pero Dios lo ve. Mente, voluntad y emoción. Esos tres son las cosas que residen dentro del alma, que son el tú, el yo interior, lo que no se ve, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, ¿verdad? Se suponía entonces que la información que el espíritu recibiera se la pasara al alma y que por la información que el alma tenía, entonces el cuerpo actuara. Por eso es que tú escuchas cuando dicen que lo que tu mente piensa es lo que tu cuerpo hace. Donde tu mente te dirige es donde tu cuerpo va. ¿Por qué? Porque lo que tu alma tiene es lo que tu cuerpo hace. Pero ¿qué pasa? Al morir el espíritu, al dejar de tener comunicación con Dios por causa del pecado, de la desobediencia, entonces la comunicación que tú tienes en tu alma es a través de tu cuerpo, a través de tu sentido, a través de lo que ves, de lo que oyes, ¿verdad? De lo que, del tacto. Entonces, al recibir, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tú recibes en tu cuerpo? De lo exterior, lo que hay afuera. ¿Qué es lo que hay afuera? El mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Maldad. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por Satanás. Entonces, ¿qué es lo que enseña Satanás? Satanás enseña el mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú recibes el mal a través de tu cuerpo y lleves información a tu alma y entonces ahí es donde tu alma se va perdiendo. ¿Cómo se salva tu alma? Tu alma se salva recuperando vida en tu espíritu, recuperando comunión con Dios. Entonces, cuando vienes y comienzas a tener comunión con Dios, tu alma comienza a recibir una nueva información. Ya la información no es la información que viene de afuera del mundo, pero la información que viene de Dios. Pero ¿cómo tu espíritu vuelve a tener vida? Solamente a través de Jesús. Solamente cuando pones tu vida en manos de Jesús, tu espíritu recobra la vida para recibir comunión, para recibir revelación, para tener comunión con tu Creador. Y es ahí donde comienza la lucha del espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque tú fuiste enseñado incorrectamente a través de las cosas exteriores. Te enseñaron a aprender de afuera hacia adentro, pero realmente lo que debes de hacer es lo que aprendes desde adentro. Entonces, el alma es lo que recibe, es el recibidor. Por eso es que el alma es lo que se pelea. Por eso el alma es lo que se está perdiendo, lo que está perdido. Se ha deteriorado tus pensamientos, se han deteriorado tus deseos, tu voluntad, tus emociones, ¿cómo están? A causa de tantas cosas que ve, de tantas circunstancias que vive y no sabe cómo resolverlas, sino que es una cadena que se hace resolviendo las cosas más incorrectamente y hundiéndote más y más y más. Pero ¿qué pasa? Viene Cristo, te rescata, despierta tu espíritu, pone el Espíritu de Dios en ti y el Espíritu de Dios te capacita para tener comunión con Dios y ahí comienzas a recibir otra información. Por eso es que la mente tiene que ser renovada, porque la información nueva que vas a adquirir de parte de Dios, esa es la que tienes que fundamentar ahora en tu ser. Entonces, si el alma se pierde de esta manera que te he explicado, tienes que entender que para recuperar eso, la salvación del alma es volver a la comunión con Dios. Y para tener comunión con Dios, tienes que tener a Cristo. Pero ¿sabes qué? Tiene que haber un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque perdiste esa comunión por causa del pecado. Perdiste esa comunión por causa de la desobediencia. Entonces la salvación no puede ser solamente, óyeme, la gracia de Dios no consiste en que sigas pecando y ya eres salvo. La gracia de Dios consiste en que tú no merecías que Él te perdone. Tú no hiciste nada para que Él te perdone. La gracia es el perdón. Pero ¿perdonarte de qué? Tienes que arrepentirte. La perdición del alma es el camino que llevaba. Para que tu alma sea salva, tienes que cambiar la ruta. Es como
hay dos caminos. Hay uno que conducen a un precipicio y hay otro que conduce al cielo. Entonces, eres tú quien decide. Si sigues hacia el precipicio, tu alma se va a perder. Si sigues el camino del cielo, tu alma se va a salvar. Pero esta salvación requiere la gracia de Dios que te perdona. Es algo que tú no merecías, pero tienes que arrepentirte de lo que estás haciendo. No puedes seguir en pecado, porque si no, si sigues en pecado, ponte a pensar, tu alma sigue perdida. Si sigues viviendo en pecado, tu alma sigue perdida. ¿Por qué? Porque estás invalidando, una vez que viene a Cristo, si tú sigues viviendo la vida del viejo hombre, estás invalidando la sangre de Cristo en tu vida. Lo que Él hizo, el sacrificio para perdonarte, para que tú cambies, para que todas las cosas sean restauradas. ¿Entiende? Dios va a restaurar el cielo y la tierra. Hay un espacio en el cielo que está siendo gobernado por Satanás. Ahí lo puedes encontrar en Efesios 6, que dice que hay huestes en las esferas celestiales. Hay un lugar hasta del firmamento que está gobernado por Satanás. Así es que Dios quiere restaurar todo eso, quiere restaurar la tierra, pero para eso tiene que restaurarte a ti, porque Él te puso a ti para gobernar la tierra. Hasta hoy hemos estado gobernando incorrectamente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Deteriorando la creación de Dios. Pero Dios tiene que restaurarte a ti para que esa creación sea restaurada también. Para que luego que Él te restaure a ti, tú comiences a hacer las cosas correctamente. Si sigues en pecado, no hay restauración. Si sigues haciendo las cosas como las hacías antes, guiado por las cosas exteriores, no hay salvación del alma, no hay renovación de la mente. Tus emociones no van a ser sanadas. Tu voluntad no va a ser enseñada correctamente. Tienes que tener comunión con Dios. Por lo tanto, se requiere un arrepentimiento. Sí, la salvación es por gracia, pero tienes que arrepentirte. Para que tu alma se salve y seas restaurado, tienes que arrepentirte. Y tienes que arrepentirte sinceramente. Y tienes que entender lo que es arrepentirse. Arrepentirse no es solamente tú reconocer que hiciste algo mal. Me gusta en la forma que los judíos lo hacen. Ellos le llaman una teshuvá. La teshuvá para ellos es un proceso. Es el proceso de arrepentimiento, donde ellos ponen las cosas que tienen que surgir para que ese arrepentimiento se manifieste. El arrepentimiento trae fruto. El arrepentimiento trae actos visibles. Es visible cuando una persona se arrepiente de corazón. Tú le ves el cambio. Es como digo yo, hasta el rostro le cambia. El pelo le comienza a cambiar. Óyeme, todo comienza a cambiar en una persona. ¿Por qué? Porque si está recibiendo de adentro hacia afuera, el cuerpo va a comenzar a reflejar lo que está surgiendo adentro. Así es que me gusta la forma como ellos lo hacen y quiero compartirlo contigo porque quiero que tú aprendas que el arrepentirse sinceramente, después de aprender que la gracia de Dios no es solamente una salvación para seguir como antes, sino que es una gracia para traer arrepentimiento, para traer una convicción de que lo que estás haciendo está mal. Y la primera muestra de arrepentimiento, según la Teshuvá, es que tú te sientes mal por lo que hiciste. Dice la Biblia que la única tristeza que proviene de Dios es la tristeza del arrepentimiento. Óyeme, tú no puedes sentirte bien por tus malas acciones, pero no solamente no puedes sentirte bien, sino que tú tienes que querer cambiarla. Es algo que tú tienes que volverte radical con eso. La tristeza, ya no quiero más seguir así, ya no quiero más vivir así. Tienes que ver cuánto daño has causado, tus acciones. Tienes que de verdad querer ser restaurado por Dios. Después que tú tienes esa tristeza de arrepentimiento, entonces tienes que reconocer. Tienes que reconocer sin poner excusa, sin buscar culpable. Óyeme, así mismo como tú recibes el perdón de Dios, tienes que comenzar a perdonar las personas que te llevaron a vivir esas circunstancias. Sí, pudieron ser cosas de tu niñez que te llevaron a eso, pero ¿sabes qué? Después que viniste al Señor, ya tienes que soltar todo eso.
Tienes que soltar, fue fulano, fue perencejo, fue sutanejo. Tienes que soltar. Oye, eres una nueva criatura y tienes que entender que ya no es hora de buscar culpables, pero tampoco es hora de poner excusas, sino que Dios te ha puesto el Espíritu Santo en ti y ya tiene comunión contigo. Ahora tienes que comenzar a escuchar a Dios. El Espíritu Santo no solamente te da vida en tu espíritu para tener comunión con Dios, pero también te da poder para hacer lo que Dios te dice que haga. Y es esta gracia que tienes que buscar constantemente, diariamente. Que todo lo que Dios te diga que haga, tú vienes, Señor, dame lo que necesito. Si bien te gusta el versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece de Filipenses, también debe entonces de entender que este versículo te está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedes en Cristo que te da la fuerza diariamente para vencer, para hacer su voluntad. Así es que después de arrepentirte, de sentirte mal por lo que hiciste, tienes que reconocerlo y tienes que hacerlo perdonando a los demás, no busques culpables y sin ponerle excusa a Dios. Dios te ha dado lo que necesita. Así es que tienes que seguir reconociendo humildemente. Lo próximo que vas a hacer es, tienes que decidir el cambio. Tienes que parar radicalmente de hacer lo que hacía. Tienes que parar. Tienes que sumergirte en la presencia de Dios constantemente. Ocúpate en las cosas de Dios y eso te va a ayudar a no estar ocioso y a no estar pensando en las cosas que hacía antes. Cuando el enemigo quiera acordarte o quiera tocarte la puerta para que vuelvas atrás, tú metido en la presencia de Dios, vas a tener lo que necesitas para que el cambio siga hacia adelante hasta que sea perfecto. Tienes que confesar humildemente delante de Dios tus pecados para que recibas el perdón, y tienes que entender algo, tienes que creer que Dios te perdonó y tienes que perdonarte tú también para poder seguir hacia adelante. No solamente tienes que recibir el perdón de Dios, sino que tienes que perdonar a los que te ofendieron y tienes que perdonarte a ti mismo del mal que hiciste y tienes que seguir hacia adelante en el cambio. Es una resolución que tienes que hacer y ser determinado, ser firme, caminar en ese cambio. Ahí es donde comienza el camino con Cristo y ahí es donde comienza a recibir sabiduría para que el cambio se vaya produciendo. Y tienes que entender que en medio de este caminar vas a tener pruebas. Estas pruebas son necesarias. ¿Por qué? Porque si tú no eres probado en algo, no se sabe si tú sabes ese algo. Es como los exámenes. Tú pasas un año en la escuela y cuando te dan los exámenes final, lo que dice que tú pasaste es cómo llevaste el transcurso del año y cuánto sacaste en el examen final. Lo pasaste quiere decir que pasaste a una nueva estatura. La meta es llegar a la estatura del varón perfecto y luego mantenerte fiel hasta el final. Así es que aprende las reglas del arrepentimiento y aprende que se necesita arrepentimiento para estar en Cristo. Y aprende entonces que esta sabiduría de la que te comencé a hablar, que viene de Dios, la aprendes en el camino con Él y que esta es la manera como entras en el camino. Y una vez que tú entras en el camino, hay cosas que el Espíritu Santo va a comenzar a identificar. Hay áreas en ti que el Espíritu Santo te va a enseñar que son débiles. Es ahí donde el Espíritu Santo entra como mucho más que un minero a la profundidad de la oscuridad, de lo que nadie puede llegar, para comenzar a revelarte las cosas que no están bien, las cosas débiles. Va a examinar tus actitudes que deben cambiar. Va a examinar cómo está tu dominio propio, cómo está controlando tus deseos, porque recuerda que le va a enseñar algo nuevo a tu alma. ¿Y qué es lo nuevo? Una renovación en tu mente. Va a aprender a tener dominio propio de tus deseos. Tu voluntad va a cambiar. Vas a tener un dominio propio de tus instintos. Tus emociones de lo pasado, Él te va a sanar para hacer cosas nuevas en esa área de tu vida. Así es que entiende algo. El hombre por sí solo es incapaz de encontrar la sabiduría, porque el hombre tiene límites. ¿Sabe que esa cosita que se ponen los judíos ahí en la cabeza se llama kippah?
Y equipar es lo que les recuerda a ellos que ellos tienen límites. Y tú tienes que recordarte siempre que tienes límite y que solamente Dios te puede ayudar a alcanzar la sabiduría. Y esa sabiduría Dios le va añadiendo más y más y más. Cada día tú puedes seguir creciendo en esa sabiduría. Tú tienes límites, pero Dios no tiene límites. Los alcances que el hombre tiene son limitados, pero los recursos de Dios no son limitados. A pesar de las maravillas tecnológicas que el hombre puede alcanzar, la sabiduría oculta de Dios nadie la puede alcanzar. Solamente el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y es ese mismo Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti a través de Cristo para alcanzar la sabiduría. Y como decía Salomón, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el temor a Dios. Pero adquirir sabiduría te va a dar discernimiento. Pero este discernimiento tienes que entender que para que este discernimiento fluya de una manera como Dios la quiere, tienes que apartarte del mal. Tienes que apartarte de hacer maldad. Si tú encuentras la sabiduría en Dios, para tú acceder a ella, tienes que apartarte del mal. No puedes seguir viviendo la vida que vivía antes y creer que verdaderamente vas a alcanzar la sabiduría de Dios. Así es que es lo que tengo para ti en este día. Lo que tengo para ti en este día es qué palabra Dios tiene para ti. Porque soy solamente la transmisora y debo decir correctamente, lo que he traído para ti hoy es lo que Dios tenía para ti hoy. Y es lo que debes saber, que solo Dios sabe llegar hasta donde está lo más profundo. Solo Dios conoce la sabiduría total. Él es la sabiduría. Solo Él sabe dónde habita. Dios puede ver los confines de la tierra. Él ve todo lo que hay en los cielos, debajo de los cielos, en los mares, debajo de los mares. Él es omnipotente, omnisciente. Él es omnipresente. Él todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Entiéndelo, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. No, su poder no tiene límites. Y Él quiere enseñarte sabiduría. Dios te dice hoy, quiero enseñarte sabiduría, pero yo soy la sabiduría y caminar en mí es conocer sabiduría y caminar en mí es conocer a Cristo, es el camino de Cristo, es el camino y es apartarse del mal. Tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez, que Dios te bendiga.